Buenas tardes a todos. Estamos aquí nuevamente en un encuentro de nuestros viernes en la tarde para hablar un poquito de lo que es la trilogía analítica y de las personas que están ahí compartiendo con todo el mundo y con nosotros ahora sus conocimientos y su experiencia. Estamos hoy con Eduardo Castellana Cimento, vinculado a la trilogía analítica, profesor de la Facultad Trilógica y un emprendedor nato, ¿no? También él nos va a enseñar mucho acerca de su trabajo en el emprendimiento y en los resultados que ha tenido a lo largo de estos años. Inicialmente le vamos a preguntar, a pedir un poco a Eduardo que nos cuente cómo se encuentra con la trilogía analítica en la vida. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, hoy me desempeño como director académico de la Facultad Trilógica QPI Pacheco, aquí en el estado de Minas Gerais, en Brasil, en una pequeña ciudad que se llama Cambuquira. Y también en nuestra facultad que se llama Nuestra Señora de Todos los Pueblos, que es una facultad de educación a distancia, online, en línea. Y bueno, coordino una carrera en gestión ambiental y bueno, y en eso me dedico más, ¿no? Además tengo un pequeño trabajo, una pequeña empresa, un negocio social de una fábrica de ladrillos ecológicos, ladrillos ecológicos que se llama Trindade, aquí también. Y y nosotros construimos, además de vender los ladrillos ecológicos, construimos viviendas para personas de bajos ingresos. Y un poco en eso me dedico, además de otros estudios en la trilogía, de ser profesor de posgrado y otras cosas, ¿no? ¿Y cómo es que tú llegas a la trilogía analítica? ¿Cómo te encuentras con eso? Bueno, llego por recibir un folleto en la calle, un tríptico que eh, hablaba de uno de los negocios de una de las empresas trilógicas, que es Milenio, una escuela de lenguas. Yo en aquel entonces estudiaba en una universidad y a la puerta de la universidad repartían esos folletos, esos volantes, y yo he visto que había eh, un curso de lenguas en sueco y era algo que me interesaba en aquel entonces porque había viajado para allá y otras cosas. Y empecé a estudiar allá. Y al estudiar en Millennium, me he percatado de que se enseñaba mucho más que el idioma, que el propósito era traer una concienciación acerca de los problemas del mundo y los problemas individuales para que la persona fuera alguien mejor. Ese es el propósito, ¿no? No solo estudiar idioma, Ujú. como hacer, eh, de, tener un propósito en la vida más profundo, ¿no? Entonces, y después, con el paso de los años, me enteré de que esto era el propósito de un concepto que el doctor Kepe ha desarrollado, que se llama empresas trilógicas, que son empresas que existen para tener para ser autosostenibles financieramente, pero también proveer, tener el centro, la provisión de algo de extremada calidad, algo de una necesidad del mundo. No se trata de tener un negocio para ganar dinero y buscar ganar dinero primero y después ver qué hacer, sino ver las necesidades del mundo en primer lugar y después buscar una forma de ser autosostenible, incluso financieramente, ¿no? Pero entonces en aquel entonces conocí a Millennium, empecé a estudiar, a conocerme un poco más, me encantó el método y cómo eran las cosas, estudiaba inglés en otra parte, me mudé a Millennium
para estudiar inglés allá también y de ahí me invitaron a impartir clases de español y empecé a involucrarme en los trabajos sociales como voluntario y estoy aquí hoy. ¿Y por qué el español? ¿De dónde salió el español? Bueno, el español vino de mis padres, básicamente, ¿no? Mis padres crecieron, no tienen raíz hispánicas, no, vengo de una familia italiana, pero ellos crecieron en aquel entonces de los 50, 60, en donde había una influencia muy, muy fuerte todavía de la cultura mexicana, argentina, hispánica en Brasil, ¿no? Cuando no había entrado todavía con toda fuerza el pensamiento hegemónico de los Estados Unidos, incluso culturalmente, ¿no? Entonces crecí escuchando Miguel Aceves Mejía, a Trío a los Panchos, a Mercedes Sosa, a Julio Iglesias y todo lo demás, y me encantaba eso y fui a estudiar y bueno, ahí estoy. Ah, pero qué bueno, ¿no? Porque de todas maneras, a pesar de que las lenguas se han entrelazado mucho, todavía hay personas que creen que la lengua nos separa. Yo creo, últimamente, yo creo que la lengua nos une. Así no sea la misma, tienen puntos de confluencia, ¿no? Tienen puntos de contacto. Y hace que de todas maneras cuando interactuamos, hablando diferentes lenguas inclusive, comprendamos de una manera que diríamos desde el punto de vista de la enseñanza trilógica de una forma profunda lo que el otro está diciendo, aunque no comprendamos gramaticalmente desde el punto de vista formal lo que la lengua está diciendo. Entonces, yo defiendo mucho no el bilingüismo, sino el trilingüismo y que hablemos los idiomas, todos los idiomas que podamos, sin impedimentos, ¿no? Y eso, Pues, esa es una preocupación que tengo, porque hoy día hay una idea de que hoy toda la informática lo resuelve. Entonces, no hay más necesidad de estudiar idioma porque un Google Traductor puede hacerlo. Pero el idioma, como bien lo dijiste, va mucho más allá de eso, ¿no? Es tratar de entender otro pueblo, eh, 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 la- los intereses, las culturas y tener más empatía con los demás, es salir, se trata de salir de su burbuja, ¿no? Entonces claro. parece que con los sistemas informáticos, incluso en la cuestión de la lengua, cada uno se mete más en su burbuja, ¿no? Y se desvirtúa como esa esencia de la lengua misma, ¿no? Pero como el nombre lo dice, la IA, pues es A, o sea, artificial, y eso no puede ser artificial, porque es un elemento inherente al ser humano, a su interior. Entonces, yo puedo comprender, por ejemplo, las girias del portugués, pero a veces no puedo explicarlas porque yo las siento. Sé que Ujú, están diciendo y me puedo reír con los chistes, pero no puedo esperar que una máquina haga eso y comprenda por mí. Eso ujú, tenemos que entenderlo todavía, ¿no? Eso no, ellos pueden decir de alguna manera que pueden aprender lenguas a través de un aparato, pero no es así, ¿no? Porque el contacto con el interior del ser humano a través de la lengua no lo podrá reemplazar ninguna máquina nunca, ujú. hagan lo que hagan. Entonces, por eso yo creo que es muy bonito oírnos hablar en los idiomas de cada uno, con Fabricio en italiano, con Richard el revuelto de portugués con inglés y su angustia para que le entendamos. Todas esas cosas forman como la comunicación que nosotros propendemos que exista entre todos, ¿no? Ese es, digamos, un plus, como hablan ahora, de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas en Millennium, Ujú, que Roberto también ha sido un artífice de ese aprendizaje de todos en el portugués, ¿no? Y yo creo que ahí hay un punto fundamental de trabajo de ustedes dos y en la trilogía que es la comunicación, ¿sí? Que es una empresa, o sea, hablamos, adelantándonos a los temas, el de empresas trilógicas. Esta empresa, que es la educación, maneja un elemento fundamental que es la comunicación a través de la lengua. Y eso
maneja el espíritu de los pueblos también, ¿no? Entonces es algo profundo que estamos trabajando ahí. Pero digamos, para centrarnos un poco en eso, lo de las empresas, que yo sé que también Roberto tiene experiencia en eso, al igual que tú, esas empresas, yo tuve que hablar mucho tiempo de los tijolos que decimos, que se dice en portugués, que es algo muy bonito, ¿no? ¿Cómo es esa empresa? ¿Cómo ha funcionado? Esos subires y esos bajadas que ha tenido y todos los éxitos, los fracasos, pero que se ha mantenido a través de los años. ¿Cómo has sido tú con eso? Bueno, tenemos esta empresa desde el año 2010, ¿no? Lo que ya significa algo, como casi 14 años de empresa en nuestro país. Eso significa todo un reto, ¿no? Porque la gran mayoría de las empresas ya se mueren antes de eso, ¿no? Y las empresas tecnológicas, por lo general, tienen muchos más años que eso, ¿no? Entonces, eso ya significa que algo funciona bien en el modelo, ¿no? Pero específicamente en el tema de ladrillos, ¿no? Bueno, muchas cosas pasaron, ¿no? Programas gubernamentales, por ejemplo, que apoyaban la cuestión de la vivienda de un día para el otro. Dicen que no más. Por ejemplo, aquí hay un programa del gobierno brasileño que se llama Mi Casa, Mi Vida. Esa es la idea, ¿no? Es un programa de financiación de viviendas. Y bueno, y de un día para el otro, el principal banco, el principal órgano, o es el único que hace la financiación es un banco del Estado, de la nación, por así decirlo, que hace la financiación de las viviendas, decidió no más aceptar ladrillos ecológicos en todo Brasil. De un día para el otro, sin comunicar nuestra asociación de productores y etcétera, etcétera. Entonces fue un golpe fuerte porque la idea principal era hacer la fábrica aquí para que las casas construidas aquí, las viviendas construidas aquí para personas de bajos ingresos utilizaran los recursos locales, es decir, la fabricación, los ladrillos de aquí, de la ciudad, en vez del poco dinero que ya existe en la ciudad, fugarse a una otra ciudad para comprar los elementos allá, ¿no? Utilizar, producir aquí, generar puestos de trabajo en la ciudad y producir las casas. Entonces, cuando yo estaba en la sexta casa, produciendo la sexta casa con ladrillos ecológicos, vino el orden de decir, no más, no se puede construir. Y no era nada específico con calidad de ladrillo o algo así. No, fue un orden del gobierno de la nación diciendo que no había una norma de construcción o cualquier excusa como esta. Entonces, sobrevivir una situación como esta es difícil, ¿no? Porque tiene todo su modelo de negocio planificado para que funcione así. Se invierte montones de plata, ¿no? Para comprar todas las maquinarias, capacitar a las personas, y etcétera. De un día para el otro, su principal propósito se esfuma, ¿no? Entonces, tratar de reinventarse, de buscar otras formas, de cuidar, de manejar esta frustración, por así decirlo, y tirar adelante, ¿no? Pensar en salir de sí, pensar en el propósito, pensar en por qué tiene este negocio, la finalidad de esa y tirar adelante. Ese es uno de los problemas que me he vivido durante los años, ¿no? Y para sacar adelante, ¿no? Bueno, y hablando de empresa, una empresa más grande, digamos, que se ha constituido como una empresa de educación, que es la facultad, en sus Ujú, dos vertientes, ¿no? La presencial y la educación a distancia. ujú. ¿Cómo la ven ustedes? Ustedes dos que están tan vinculados a eso como empresa, porque es una empresa, tiene trabajadores, tiene Por supuesto. servicio, tiene de todo, ¿no? Sí, sí, no es una pequeña facultad. Hoy ya nos ubicamos ahí con más de 1,000 alumnos, no más de 1,000 estudiantes, entre pregrado, posgrado y otros cursos menores, ¿no? Y ella
tiene este principio de ser autosostenible y principalmente por su misión también cuenta con muchos voluntarios, ¿no? Entonces, somos muchos voluntarios, muchos maestros, muchas personas del técnico administrativo, voluntarios, ¿no? Que trabajan fuerte para brindar eso. Porque, por ejemplo, nosotros como modelo de negocio tenemos que todos los pregrados nuestros, tenemos hoy día 5 pregrados, todos ellos son gratis, gratis. No tenemos eh, ingresos del gobierno, ni siquiera de la nación, de la municipalidad, de nada. No tenemos auspicio de empresas, nada. Es del trabajo de los posgrados, es decir, los posgrados sí, estos se pagan. Entonces, hay un modelaje económico de que los ingresos del posgrado más el trabajo voluntario pueda cubrir los gastos de todo, que no son pocos, los gastos del pregrado, ¿no? Entonces, tenemos ahí a más de 500 alumnos de pregrados hoy en Brasil que estudian pedagogía, teología, gestión ambiental y artes visuales, todos gratis. E incluso tenemos algunos alumnos ahí de Colombia, ¿no? Entonces, Algunos, sí, sí. haciendo el curso, pero digamos la importancia radica un poco en esa actitud un poco quijotesca en el sentido de sacar adelante un proceso con la dificultad de los recursos, porque es algo que en el mundo le impide a las personas emprender porque no tienen el recurso económico, ¿sí? Entonces ahí vamos al punto central de las empresas. ¿Cómo se empieza, cómo se comienza una empresa trilógica? La idea no es que no puede tener dinero o algo así, ¿no? Pero es que el capital no es el tema central. Esto es el punto, yo creo. Entonces, el tema central, por ejemplo, es la provisión de la educación, ¿no? Y con eso se encuentran las formas de hacer el emprendimiento, ¿no? Entonces, por ahí a veces cuenta con una donación de uno u otro, pero hay toda una historia para llegar al punto de la facultad, de hacer la facultad. Hay toda una historia de las empresas trilógicas, quizás Roberto pueda hablar mejor que yo, que empezó allá en los años 80 en los Estados Unidos y desde ahí se viene acumulando, ¿no? Empezó pequeño, empezó con pocos recursos, con básicamente con que las personas sabían hacer, brindando algún tipo de servicio, no que no necesitaba mucho capital para empezar. Y con eso, ya uno de los principios es de las empresas trilógicas, tener como una caja de ahorro, así un fondo, tanto para como de reserva de la empresa para emergencias o algo en ese sentido, como también un otro fondo para la difusión de este modelo, la difusión de la trilogía analítica también, ¿no? Es importantísimo eso. Entonces, figura, durante los años 80, 90, 2000, 2010, esto fue acumulando también un capital en estos fondos para que llegáramos al punto de tener una facultad. Entonces, es el trabajo duro durante 40 años de mucha gente que permitió que que tuviéramos los ahorros disponibles también, que son necesarios, porque muchas veces hay que pagar hay que pagar mucho dinero muchas veces por los procesos de autorización y etcétera, junto al Ministerio de Educación. Pero punto es, la base fue el trabajo, no fue una mentalidad de, bueno, vamos a buscar los recursos en los bancos o en el sector financiero para hacer una empresa y que ya te obliga a tener altos ingresos para que pueda pagar las altas tasas de interés que los bancos exigen, etcétera, etcétera. Entonces, empezó por el trabajo. El capital
es una consecuencia, por así decirlo, ¿no? Es un medio. Y en nuestra sociedad nosotros vemos que el capital ya no es más un medio, es un fin. El fin es el capital. Tengo que tener capital, tengo que ganar plata. Y de ahí voy a ver el medio para cumplir con este fin. Y no lo contrario, que es lo que debe ser, ¿no? Por eso Dr. Keppe escribió un libro que se llama Trabajo y Capital, que discute precisamente esta cuestión, ¿no? Que el trabajo es lo fundamental, ¿no? Y el capital es un medio y está desplazado de su función en la sociedad. Ok, yo creo que es importante, como tú decías, de pronto conocer un poquito la historia de los comienzos de los 80, que es donde Roberto ya estaba en escena en esa época, impulsando los primeros gérmenes de las empresas trilógicas, ¿no? ¿Cómo fue eso, Roberto? Bueno, en los años 80, Dr. Keppe fue a los Estados Unidos para hacer un trabajo de divulgación de la trilogía analítica, que es la ciencia que él ha desarrollado, por invitación de algunas personalidades de la época, psicoanalistas, y también por resultados muy efectivos en ferias de salud, en donde Dr. Keppe y Dra. Cláudia llevaron a la trilogía, y Dra. Cláudia también ya había desarrollado el tema de la psicosomática, porque la psicosomática hasta entonces siempre utilizó medicamentos para tratar lo emocional de una enfermedad psicosomática. Digamos que no era enteramente psicosomática, porque el tratamiento se utilizaba de medicamentos. Y esa época había un frenesí en Estados Unidos en irse a la cuestión de la salud, más por el camino alternativo en esa época. Entonces, en esas ferias de salud, en conferencias, Dr. Keppe y Dra. Cláudia tenían como 600 personas y ahí más interesadas en su trabajo de trilogía analítica, porque el trabajo de Keppe tiene esa raíz en psicoanálisis. Claro que no es exactamente el psicoanálisis ortodoxo, freudiano, pero él tiene una propia metodología que él desarrolló, y ese trabajo llevó a muchos clientes que de Brasil seguían al trabajo de Dr. Keppe a continuar participando de esa ciencia en Estados Unidos. Y ahí, por dificultades prácticas de su sobrevivencia o supervivencia, ¿no? Como se dice, la gente empezó a alocarse en trabajos comunes, ¿no? Consiguieron empleos, pero empezaba a entender la dificultad en vivir en un país extranjero, ¿no? Y trabajar en sectores que les dificultaba mucho a continuar desarrollando esa ciencia. Y por orientación de Dr. Keppe, él empezó a tratar de hacer con que la gente se liberara de esa, digamos, de esa estructura que tenemos vigente, en donde si queremos trabajar tenemos que trabajar para alguien, ¿no? Entonces él empezó a estimular a que la gente trabajara para ellos mismos. Personas que trabajaban, voy a dar un ejemplo, había un grupo que trabajaba para empresas de transportes. Entonces ellos trabajaban, ganaban un sueldo y listo, tenía el día ocupado trabajando para un tercero. Y Dr. Keppe les dice, pero ¿por qué ustedes no organizan su propia empresa? ¿Cuál es el problema que ustedes tienen en poner ahí a alguien que les ayude con los contratos de los clientes? Entonces ellos empezaron a altercar, digamos, días libres de trabajo para iniciar esa empresa trilógica,
Y se llama así porque básicamente el Dr. Kepler fue estructurando la organización de la empresa de una forma diferente a ese modelo actual, ¿no? En donde trabajamos así. El trabajo es pago de acuerdo a un acuerdo. Y la gente ahí salieron de ese modelo de sueldo, salario, para algo así. Vamos a trabajar y el dinero que vamos logrando con los negocios, vamos a crear una estructura de más justicia para la gente que trabaja en nuestras empresas. Y ahí empezaron a tratar de hacer una empresa que, digamos, se basara, como dijo Eduardo, la remuneración sería con base en el trabajo, en la productividad, y no en el dinero empleado, en el dinero invertido. Entonces, fue saliendo de este modelo actual, en donde el dinero comanda todo, y tratando de desinvertir ese proceso y poniendo el trabajo y la acción como el generador de riquezas, ¿no? Entonces, ese ejemplo que Eduardo transmitió sobre su empresa, que hubo un recorte de una financiación donde él podría, digamos, apalancar mejor su empresa. Eso ocurre mucho adrede, ¿no? Las leyes son hechas de una forma invertida, ¿no? A no dejar al pueblo a que se libere, digamos así, ¿no? Digamos que esa empresa de Eduardo, si continuaba dando apoyo a través de financiación gubernamental, mucha gente iría a empezar una empresa así, ¿no? Entonces, hay una idea de que, digamos, esa fórmula, ¿no? Patrón, empleado, tiene que sostenerse. Y, digamos, en un futuro, lo ideal sería que el ser humano empezara él mismo a emprender sus negocios, que él aprendiera a no ser tan dependiente de un salario, un sueldo, porque la persona vive una vida alienada, enajenada de todo. Ella no sabe, ella solamente vende su mano de obra, ella no entiende de contabilidad, de las leyes, no sabe lo que está equivocado en la sociedad, en las formas de políticas, y él se pone siempre de una forma dependiente, ¿no? Sea de un patrón, de un gobierno. Entonces, para crear una mentalidad de más libre iniciativa y de una libertad, como dijo Eduardo, los problemas van a surgir, pero la libertad de trabajar con esa problemática en crear una empresa es tan importante porque el individuo empieza a tener madurez y conciencia, digamos, él empieza a salir de esa idea: yo vendo mi trabajo, no tengo ninguna responsabilidad, voy a mi casa, prendo la televisión, me tomo una cerveza y lo demás no es problema mío, ¿no? Entonces, esa forma alienada de vivir es muy perjudicial, no solo al individuo, en el micro, digamos, en la microeconomía, pero eso impacta en la macroeconomía, ¿no? Porque ahí se generan vicios, enfermedades, incluso de fondo emocional, ¿no? Si el ser humano no está cumpliendo su acción de realización, si él no pone todos sus talentos en acción, él está reprimiendo, digamos, una sanidad suya. Entonces, digamos que el modelo que tenemos actual le estimula que el ser humano siga su patología, ¿no? Y el modelo trilógico es involucrar al individuo en una acción buena, bella, verdadera. Entonces, los alumnos que recibieron el curso gratis, ¿no? Ellos empezaron a entender la posibilidad también de que ellos participaran
de ese proyecto como voluntarios también, ¿no? Entonces, digamos que si se, se va creando una manera de pensar de este modo, en poco tiempo la sociedad va a tener un gran desarrollo, ¿no? Porque el ser humano va a entender que no es el dinero que construye, ¿no? Sino es la acción, el trabajo, como estaba diciendo Eduardo. Entonces yo creo que lo más importante, sí, de ese tiempo, esa primera lección que tuvimos allá en los años 80, era esa, ¿no? Que teníamos la posibilidad de crecer mucho, de ser independientes y de construir cosas y sueños, ¿no? Que el ser humano, eh, cuando es muy joven, está lleno de sueños, ¿no? Y doctora Claudia dice que nosotros vamos enterrando nuestros sueños. Y yo creo que una de las cosas más importantes también, doctor Francisco, es que en la trilogía no hay edad para soñar, ¿no? Yo tengo 64 años y estoy empezando otra vez en un otro proyecto, ¿no? Casi como si estuviera empezando todo otra vez en mi vida. Entonces esa libertad del ser humano, continuar con su ideal hasta el fin de su vida, yo creo que es una forma de emprender con sanidad, ¿no es cierto? Emprender para la salud, ¿no? Para jubilarse y morir muy pronto. Es eso. Yo creo que oyéndolos, uno podría decir, lo fundamental en una empresa trilógica es el trabajo y por ende el ser humano, no el capital, sin demeritar el capital como producto de un trabajo sano que Claro. tenga un objetivo igualmente sano. Entonces, ese punto me parece fundamental para que las personas entiendan que si bien el capital es necesario, tampoco es una condición sine qua non para empezar un emprendimiento. Eso otro que nombrabas tú de la justicia, ¿no? El sentido de la justicia y el equilibrio, que también me parece importante dentro de ese tipo de proyecto. Y el que sea trino también, el que sea un trabajo que propenga por difundir la belleza, la verdad, la bondad, también le debe dar un soporte que lo diferencia de cualquier otro tipo de trabajo y emprendimiento. Entonces yo creo que ahí ustedes han nombrado unos elementos fundamentales de lo que significa un emprendimiento. Pero bueno, haciendo un ejercicio práctico para no alargar la cosa mucho, digamos, si les preguntaran, bueno, ustedes que tienen tanta experiencia en eso, tenemos aquí a dos personajes muy colombianos o muy peruanos o muy ecuatorianos o incluso argentinos, aunque se crean europeos, eh, que, que necesitan hacer un emprendimiento y necesitan una forma rápida, sana, que los una para emprender algo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en una charla corta de cómo podemos hacer tres personas para hacer algo para nuestro bien y el de nuestra comunidad? Yo creo que después ahí va completando, Eduardo, un poco también eso, porque yo pienso así, tres personas que quieran hacer un emprendimiento trilógico, ¿no? Buscar algo en que ellos sean útiles, en primer lugar, ¿no? Útiles a la sociedad, como decía Eduardo, un trabajo que sea benéfico, ¿no? Entonces, digamos que las empresas trilógicas tienen principios así, ¿no? Uno de ellos es no producir cosas que causen daño a la sociedad o al propio ser humano. Digamos, no es posible hacer una empresa tecnológica de aguardiente, de cigarros y de otras cosas que no son benéficas al prójimo. Entonces ahí es buscar, en mi opinión, así, en mi experiencia, ¿no? Algo en donde la persona sienta que él tiene un talento. Y eso es un poquito difícil al principio, porque muchas veces no conocemos los talentos que tenemos. Pero la forma de conocerlos es poner alguna acción en práctica, ¿no?
empezar por una acción de una forma simple, ¿no? De algo que, si son tres músicos, empiecen a enseñar música o hagan un conjunto donde puedan tocar para sobrevivir, pero también para hacer acciones sociales en conjunto. Si la persona tiene un poco de capital y tiene, digamos, tendencia a los negocios, entonces buscar algo que ellos sientan que está, que es necesario y hacerlo como Eduardo estaba diciendo, de la mejor forma, que ese producto sea de buena calidad, con esfuerzo, ¿no? Llegar a entregar algo que valga la pena, ¿no? Porque todo ese proceso actual es de llenar el mundo con cosas innecesarias, cosas de baja calidad. Entonces sería rescatar un concepto de algo que tenga valor, ¿no? Un concepto así. Lo que yo estoy haciendo, eso va a ayudar mucho. Aunque sea hacer pan en casa, ¿no? Lo voy a hacer de buenísima calidad y lo voy a entregar. Y, y todos los negocios que empezamos en Estados Unidos, muchos que estaban al principio, empezaron de una forma muy simple, ¿no? Y muchos emprendimientos, incluso capitalistas en Estados Unidos, también empezaron así. Gente que después construyó un imperio, en, qué sé yo, de galletas, ¿no? Empezaban a distribuir esas galletas en las calles para que la gente probara, viera que el producto tenía calidad y vender. Y mucha gente puede emprender un negocio dentro de su casa, ¿no? O simplemente muchas veces en Estados Unidos, al principio no teníamos carro, ¿no? Para ir al cliente, teníamos empresas de servicio, nos metíamos en taxis, después alquilábamos los carros de las empresas de transporte, o sea, fuimos haciendo así una unión de personas con el mismo objetivo de traer bienestar a todo ese grupo y a la sociedad también. Así se puede construir, digamos, un emprendimiento de una forma simples y muchas veces con bajísimo capital. Ahí viene la pregunta clave para Eduardo. O sea, bueno, ya tenemos más o menos el objetivo de la empresa, tenemos los socios, 3 o 4, pero resulta que empiezan a aparecer los problemas. ¿Cómo lidiamos con los problemas? Bueno, yo antes de contestar eso, yo agregaría a lo que Roberto dijo algunas cuestiones. Por ejemplo, eh, una otra posibilidad que pienso es que el mundo está lleno de oportunidades, Ujú. lleno de dolores que el ser humano debe resolver. Y entonces, por ejemplo, en una pequeña ciudad como estamos aquí nosotros, hay montones de problemas que a veces están ocultos y que a veces, lo que yo mencionaba antes, ¿no? Por más y más vivimos en una burbuja, perdemos ese sentido de comunidad, ese sentido de sociedad. Entonces, hay que hacer un esfuerzo. Estos tres, yo recomendaría, salgan a la calle y vean los problemas, los dolores que siente la población de su pueblo para intentar buscar formas ingeniosas, porque tenemos esa capacidad como seres humanos de tener esta empatía, esta compasión y buscar formas de hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, esta cuestión de la vivienda, ¿no? Es un problema grave en todo el mundo. Hoy, aproximadamente hoy, es increíble, pero más o menos 1.000 millones de personas en este mundo viven situaciones análogas a lo que nosotros llamamos favelas, que serían como las comunas o villas en Argentina, ¿no? Sí, Entonces, sí. los slums. Entonces, ¿y ahí? ¿Qué hacer? ¿No? Y otros problemas de viviendas también, como por ejemplo, personas que arriendan casas y para eso tienen que pagar a veces el 40, 50, 60% de sus ingresos para poner un techo sobre la cabeza de su familia. Entonces, esos problemas están ahí. Entonces, ¿cómo resolver esto? Entonces, por ejemplo, hay formas de eso, ¿no? Hay
ingenieros, hay albañiles y hay otros que la persona puede usar su ingeniosidad para que agregar a estas personas y cada uno de su modo dar una contribución y, por ejemplo, construir las viviendas, porque el dinero ahí está. Las personas están, por ejemplo, lo que estudio en mi doctorado, ¿no? Las personas están pagando así, pero muchos así, muchos mil millones de reales todo mes en alquiler. Entonces el dinero está, pero está yendo mal, está mal distribuido, va a personas que no necesitan, no necesariamente deberían recibirlo, ¿no? Entonces la idea es, el dinero está ahí, entonces vamos a tratar de cursarlo a quienes de hecho necesitan y proveer una vivienda, un patrimonio a esta persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo práctico. Otro ejemplo que yo podría decir es, nosotros tenemos nuestra facultad, está ahí la trilogía, por ejemplo. Usted, Francisco, ahí en Colombia, está tratando de hacer crecer nuestro centro de trilogía en Colombia, pero no necesariamente su primer pensamiento ha sido, bueno, tengo que buscar una financiación para buscar un lugar que esté bien ubicado y no sé qué, no sé qué. No, empezó con el trabajo, con divulgar, con hacer programas como este, con conocer la trilogía más profundamente y con eso empezar a divulgar a otras personas, hacer charlas. Me invitó a ir ahí a Colombia una vez, a Roberto ha ido también, nosotros. Entonces, con el trabajo, a partir del trabajo, y ahora ya piensa en tener un espacio, un centro para que podamos expandir, y de ahí va, ¿no? Y quizás un día tengamos una facultad y en Colombia de trilogía, ¿no? Entonces, es por el trabajo, ¿no? Entonces, estas oportunidades ahí están, ¿no? Entonces, dentro de sus recursos, buscar, tratar de satisfacer a estas necesidades, ¿no? Pero volviendo a la otra pregunta, ¿no? La cuestión de los problemas. Bueno, esto es un punto clave en la trilogía analítica, porque por ahí uno podrá decir, no, pero esas cuestiones de poner bien, bello y verdadero hay en otros tipos de emprendimiento, no sé qué. Bueno, puede ser que sí, pero la cuestión, porque las empresas trilógicas vienen precisamente del área del área de psicoanálisis, ¿no? Viene de dos psicoanalistas, Claudia Pacheco y Norberto Keppe, que tienen esto como fundamento, ¿no? Entonces, el proceso de concienciación de los errores es algo fundamental. Es ver cara a cara los problemas, no ver a los problemas como algo para culparle a uno, es tratar de dar conciencia, de ver que muchas veces cuando hacemos un emprendimiento, muchas veces nosotros mismos lo saboteamos, vamos en contra de él. Es algo muy curioso porque pensamos en nuestra mente que, bueno, si hago un emprendimiento, haré todo lo posible para que este emprendimiento vaya bien. Y no siempre. Nosotros hacemos muchas cosas para destruir. Entonces es importante que tengamos, bueno, es importante que hagamos análisis individual. Esto es muy importante, pienso, por psicoanálisis individual, ¿no? Para que la persona se conozca más, conozcas esas malas intenciones que tienen, ¿no? Y también para tratar de eso en el entorno, ¿no? Con las demás personas que están en ese emprendimiento, con sus socios, con los empleados, con lo que sea, los demás trabajadores, ¿no? Lidiar con eso. Pero hay una otra cuestión. Cuando se hace un emprendimiento trilógico como eso, una empresa trilógica que tiene como principio hacer algo que sea bueno, bello y verdadero para subsanar un dolor que existe en el mundo, esto de por sí también ya tiene un efecto terapéutico. Las personas ya entienden que están haciendo una cosa diferente, ya intentarán de alguna forma defender a la empresa y eso también, ¿no? Entonces, cuidar de la patología, pero también tener un propósito bueno hace que también es terapéutico, ¿no?
Yo creo que, bueno, eso contesta mucho a eso y renace en nosotros la esperanza de que ojalá un día ustedes dos pudieran venir los dos al tiempo y hiciéramos algo aquí en Bogotá. Seguramente va a ser posible. Eh, para terminar, esta mañana había un paciente, una paciente a propósito del psicoanálisis, ¿no? Eh, a veces yo le decía, mira, San Pablo se preguntaba a sí mismo, ¿por qué será que yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? Y la paciente me dice, ¿y Dios qué le dijo? Y yo muy jocosamente le dije, pues le dijo, lo que pasa es que usted no sabe de psicopatología. Me hizo acordar de eso y es básicamente eso, ¿no? Es importante ese tipo de trabajo interno y colectivo, psicoanálisis individual y psicoanálisis de grupo, que garantiza y que eso también es algo que diferencia a las empresas teológicas de cualquier empresa en el mundo. Eso no hay, eso no existe, porque Exacto. como el capital está primero y el capital es el que manda, entonces si usted no trabaja, simplemente lo echan. Sí, Pero exactamente. no preguntan qué le pasó, por qué cometió ese error, qué fue lo que sucedió en determinado momento, no. Entonces, eso que ustedes han dicho me parece absolutamente claro para que las personas se motiven a emprender, sobre todo en una época tan difícil como la que estamos viviendo en este momento. Bueno, yo lo único que quiero es agradecerles a los dos su colaboración, su deferencia y el afecto que siempre han mantenido con nosotros y esperamos realmente que alguna vez nos encontremos aquí en vivo y en directo en Bogotá, ¿no? Que Un Deus abrazo y muchísimas gracias por todo. Gracias por la invitación. No, yo que agradezco por la invitación y espero pronto abrazar al amigo. Bueno, gracias, muy amables los Hasta dos. hasta Chao, luego. chao. Un abraço.